Entonces, para repasar y para un poco ya ir cerrando esta historia que veníamos contando. Lo que estábamos trabajando era lo siguiente. Este es como un poco el circuito que estuvimos haciendo entre el video que tuvieron que ver y lo que estuvimos trabajando ayer. Es un poco la estrategia resumida. Nosotros lo que estábamos intentando era calcular una integral definida. Ese era nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque al principio de esta materia empezamos a trabajar con que, bueno, generamos este concepto de integral definida, nos ayudaba a encontrar cuánto cambiaba una magnitud si conocíamos la velocidad de cambio, lo podíamos hacer aproximadamente con las sumas de Riemann y todo eso que vimos al principio, pero nuestra pregunta es, yo quiero calcularlo exacto, no lo quiero calcular de forma aproximada. ¿Sí? Quiero un resultado con exactitud. Ahí aparece el concepto de integral definida, lo definimos como el límite de la suma de Riemann, cuando la norma de la partición tendía a cero, vimos teoremas que nos permitían decidir cuándo ese límite existía, cuándo no existía, pero nuestro problema seguía siendo el mismo, que era cómo lo calculo. Yo el límite no lo voy a hacer, ¿cómo hago para llegar a esa integral? Entonces, esa fue la pregunta con la que empezamos y la respondimos hasta ahora con toda esta cosa. Bien, dijimos, bueno, si yo quiero calcular una integral definida, primero planteo una función integral, bien, y lo que observamos era que esa función integral no era más que una de las primitivas de la función original. Entonces, buscábamos primero todas las primitivas, usábamos un punto de paso, un punto conocido de esa función integral, para de todas esas primitivas quedarnos con una, y usábamos esa función integral para calcular la integral. Eso es lo que hicimos hasta ayer. Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo para recordarlo y para que vean cómo se realiza ese proceso tedioso. Y lo que vimos ayer también es que todo este proceso que les acabo de describir se basaba en dos supuestos, ¿bien? Que acá aparecen en forma de preguntas. La primera pregunta es, ¿siempre lo voy a poder hacer? Más allá que sea tedioso el proceso, ¿siempre vale? ¿Siempre voy a poder buscar una función integral que va a ser una primitiva? Todo esto que les acabo de decir. Para cualquier función con la cual que yo trabaje, ¿va a funcionar o no? Primera pregunta a responder. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿siempre voy a poder encontrar ese punto de paso que me permita encontrar la primitiva entre todas? ¿No hay una manera un poco más sencilla de pensar eso o de utilizar ese punto rápidamente? Y lo que vimos ayer al final, medio rapidito, es que las respuestas a esas dos preguntas venían dadas por los teoremas fundamentales. ¿Bien? Se desarrollaron o se propusieron dos teoremas fundamentales del cálculo integral, que se llaman primero y segundo, porque somos así de divertidos, que lo tienen en su libro, tienen la demostración en el libro, que no nos interesa que la sepan de memoria, por supuesto, pero para que vean que esos dos teoremas se pudieron demostrar, o sea, se tienen que demostrar para que valgan, o sea, no es una propuesta que surgió de la nada, y que cada uno de ellos responde a una de esas preguntas. El primero, que lo analizamos un poco con más detalle ayer, voy a leer esta segunda forma, eran dos formas alternativas del primer teorema, leo la segunda que es quizás la más útil. Les dice que si la función original con la que yo estoy trabajando, la función que yo estoy queriendo integrar, es continua en el intervalo en el que yo estoy buscando la integral, bien, continua, a secas, no continua por partes, nada, continua. Si lo es, entonces la función integral f sota que yo estoy buscando es una de sus primitivas. Bien, lo que nos dice es, eso es lo que vos estabas haciendo, que era, vos querías integrar una función y buscabas la familia de primitivas y te quedabas con una, está bien.
vale. ¿Vale siempre para todas las funciones? No. Vale solo si la función que vos estás trabajando es continua. ¿Bien? Pero continuas hay muchas, así que eso básicamente es como que casi nos dice casi todas. ¿Bien? Mientras mi función sea continua, yo este proceso lo puedo hacer. Eso es lo que nos dice el primer teorema. Bien, y después aparecía el segundo teorema, que respondía a la segunda pregunta. Es cómo hago para optimizar este proceso de buscar ese punto, bien, para encontrar la primitiva entre todas las primitivas. Y lo que nos dice el segundo teorema es algo, no solo responde a esa pregunta, sino que nos tira un montón de información hermosa. De hecho, ya en algún momento van a comprender la belleza de este teorema. Este segundo teorema nos dice, si f es continua, o sea, nos pide lo mismo que el primero, y p es una de sus primitivas, bien, cualquiera, entonces la función integral es esa primitiva valorizada en x menos la primitiva valorizada en el extremo inferior de la función integral. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice. En breve lo analizaremos y veremos qué tan hermoso es esto. Pero por ahora, lo que quiero, para que ustedes realmente comprendan un poco esto con más un ejemplo, diría, vamos a resolver un caso cualquiera. Entonces, a ver. Usemos lo que sabemos hasta ahora para resolver la siguiente integral. Integral entre, a ver, quiero recordar lo que ustedes conocen. Ah, no me sonó el sonidito. Varios, de hecho. Bueno. No va a ser tan malo por ahora. Bien, vamos a intentar resolver esa integral. Ya ahora me desprendo un poco de la parte interpretativa. ¿Se acuerdan que ayer hicimos un problema de que representaba el cambio de volumen y todo eso? Que a veces la parte interpretativa incorpora una dificultad más. Vamos a directamente lo puro y duro. Quiero resolver la integral entre menos 2 y 1 de 7x. ¿Ok? Integral definida. Primera pregunta. ¿Esa integral existe? ¿Cómo saben? La función es continua en el menos 2, 1. Entonces, ¿se acuerdan que había un teorema? Nosotros lo llamábamos teorema 1, porque éramos así de creativos. El teorema 1 les decía, si la función es continua en el intervalo de trabajo, esa integral existe, la función es integrable. Bien, esa integral definida existe, va a haber un L, bien, que va a ser el resultado del límite de la suma de Riemann. Bien, ahora lo que estamos haciendo es queriendo calcular SL, cuánto vale SL. Bien, entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos que plantear acá, ¿qué es? Bien, esta es nuestra pregunta. ¿A quién recurro? Primero, a la función integral. ¿Se acuerdan que ayer dijimos esto? Cuando yo quería calcular una derivada, lo que primero que hacía era calcular la función derivada. O sea, a la función que yo quería derivar, en un punto, lo que hacía era pensar la función derivada. Usaba las reglas de derivación y todo eso. Y después lo reemplazaba en el punto, ¿no? Acá es lo mismo. Cuando yo tengo que calcular una integral, voy a recurrir a la función integral. ¿De acuerdo?
La función integral que obviamente va a tener la misma variable que la función que yo estoy queriendo integrar. ¿Cómo la escribo? ¿Cómo la construyo? Porque la construcción de la función integral es importante ahora. Bien, la integral entre menos 2 y x. ¿Estamos de acuerdo? Menos 2 para que mantenga, para que comparta ese extremo inferior y yo después la puedo usar. Y, como toda función integral, el extremo superior va a ser la variable. ¿De acuerdo? ¿Qué pongo acá? En el integrando. 7, otra variable. ¿Sí? Teníamos que cambiarla. S. Diferencial S. ¿Bien? Elijo letras no hegemónicas para molestarlos, simplemente. Si no, siempre ustedes le ponen T ahí. Bien. Entonces, esa es la función integral que yo voy a utilizar. ¿Bien? Acá no utilicé ningún concepto teórico. Esto es una propuesta que yo hago. Para resolver esto, lo que voy a hacer es calcular, proponer esta función integral. Bien. ¿Qué teníamos que hacer ahora entonces? Bien, lo que decíamos es, esta función integral que yo tengo acá, estoy seguro que es una primitiva, bueno, escribí cualquier cosa, es una primitiva de 7x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me permite afirmar que esta función integral es una de las infinitas primitivas de 7x? No. No es el teorema 2. No es el segundo teorema fundamental. ¿Quién me dice? El 1. ¿Bien? El primer teorema lo que dice es, si tu función es continua, que en este caso lo es, 7x es continua, ¿bien? De hecho, eso lo voy a escribir. F es continua en el intervalo de trabajo, que sería el menos 2, 1. ¿Bien? Si la función es continua en el intervalo que vos estás trabajando, entonces la función integral que vos vas a plantear, cualquier función integral que vos plantees en ese intervalo de trabajo, va a ser una de las primitivas, se va a corresponder con una de las primitivas de 7x. Eso es lo que dice el primer teorema. ¿De acuerdo? Esto hasta ayer lo veníamos haciendo medio a la que te criaste. Como decíamos, bueno, va a ser así. Porque sí. ¿De acuerdo? Medio una iluminación divina que bajó un arcángel y me dijo, va a ser tu primitiva. Bueno, ahora tenemos algo más fuerte que un arcángel, que es un teorema. Bien, entonces tenemos el primer teorema fundamental. Nos dice, esta función que tenemos acá es primitiva sí o sí de esto. Entonces lo que voy a buscar es, ¿a quién? Primero. Antes de encontrar esa primitiva. A la familia, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a decir es, bueno, voy a encontrar a la familia de primitivas. Y eso lo hacíamos un poco por ahora, pensando, ¿no? Por prueba y error. ¿Qué función derivada me da 7x? No. Bien. 7 medios, x al cuadrado. ¿Bien? Ajá, se complicó un poco. Ya elegí este ejemplo para que vean que las primitivas, a medida que uno, o sea, nosotros empezamos con el coseno, con 2x, y hasta ahí el mundo parecía hermoso, ¿no? Ahora, cuando ya la función se complica un poquito, y mire que tampoco se complicó mucho, es 7x, ¿no? O sea, pero ya cuando esto se complica un poco, encontrar la primitiva nos requiere pensar un poco más, ¿no? Entonces, fíjense, cuando yo derivo x cuadrado, ¿cuánto me queda?
la derivada de x cuadrado. 2x por 7 medios, el 2 con el 2 se me cancela y me queda 7x. ¿De acuerdo? ¿Qué me falta ahí? Bien, más c, ¿no? Con c constante. Estas serían todas las primitivas de 7x. Pero el primer teorema lo que me dice es que esta es una de las primitivas. Y no una cualquiera, ¿eh? Una específica. De todas esas que yo encontré ahí, es una de ellas. Entonces lo que necesito es un dato, un punto de paso. Bien, es decir, yo para esta función que tengo acá, para encontrar cuál de todas estas es f, sota, necesito un dato. Bueno, ¿cuál? Exacto. ¿Se dan cuenta cuál es ese dato que tengo? Que siempre lo voy a tener yo. El punto de paso, ¿cuál es? Bueno, que f sota en qué valor me da qué valor. En menos 2 me da 0. ¿Todos de acuerdo? Todo el mundo ve eso, porque ese paso es fundamental. Si no tienen eso, llanto y destrucción. Básicamente, f en menos 2 significaría calcular esto entre menos 2 y menos 2. ¿Se ve? O sea, si yo reemplazo menos 2 en x acá, tengo que reemplazar menos 2 en x acá. Entonces, la integral entre menos 2 y menos 2 de 7s, yo sé que es 0, por definición. ¿De acuerdo? Entonces, mi punto de paso es este. O sea, que de todas estas primitivas a, la f es la que cumple esta condición. ¿Ok? Eso yo lo puedo escribir, si quieren, para hacerlo más sencillo, la escritura es f tiene esta forma y f en menos 2 me tiene que dar 0. Cuando escribo esa llave, lo que estoy diciendo, tiene que suceder ambas cosas, ¿no? Tiene que tener esa forma algebraica y además tiene que pasar por el punto menos 2, 0. ¿Cuánto vale c? Mentalmente. Activemos esa neurona. Porque la calculadora se las duerme un poco. Menos 14, muy bien. Bien, ¿cómo hago? Reemplazo esto por menos 2. Me queda menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? Positivo. ¿Ok? Porque es menos 2 todo el número negativo elevado al cuadrado. Ese cuadrado va a ser positivo. 4 por 7 sobre 2, ¿no? Sería 28 dividido 2, 14. Como eso me tiene que dar 0, esta c debería anular todo. Entonces le tengo que restar 14. ¿Bien? Entonces de acá yo puedo concluir que c tiene que ser menos 14. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la ley de f? Sota. Menos 14. ¿Bien? Entonces, de toda esta familia de primitivas, encontré una que va a ser f sota. Es a la que se refiere el primer teorema. El primer teorema les dice, esta f sota es una de las primitivas de 7x. ¿Cuál? Esta. No cualquiera, ¿eh? Ojo que acá el primer teorema no dice es una primitiva cualquiera, dice es una de las primitivas, es particularmente una. Cuando nosotros le preguntamos al primer teorema cuál, se va, básicamente, no nos dice cuál. Nos dice que es una, y hasta ahí llega. Bien, y ahora, ¿por qué esta primitiva a mí me sirve para calcular esta integral? No olvidemos el foco, nuestro foco era calcular esta integral definida. Bien, porque esta integral es igual a ¿qué? Bien, es f sota en 1. ¿Se ve? Si yo a esta f sota la reemplazo en 1 acá, me queda la integral de 7x, o 7s,
entre menos 2 y 1, que es lo que yo quiero calcular. Entonces, en definitiva, lo que tengo que hacer es, en esta expresión, reemplazar x por 1. Sí, cómo no. Fz es esto, ¿no? Es la función integral, que se define como la integral entre menos 2 y lo que yo le diga de la función 7 variable. ¿Sí? No se pierdan acá con la x, la s, es lo mismo. Mientras la expresión sea la misma, es lo mismo. ¿De acuerdo? A mí lo que me interesa acá es la ley de la función, no la variable. O sea, si acá es 7 por variable y acá es 7 por variable, la integral me va a dar igual. A eso voy. Entonces, la función integral es la integral de esto entre menos 2 y x. Y yo lo que quiero calcular es la integral entre menos 2 y 1. Es decir, yo tendría que, para calcular esta integral definida, a este fz valorizar la x en 1. ¿Se ve? O sea, esto entre menos 2 y 1 es lo mismo que decir f en 1. ¿Estamos? No, pues esto es una función. A ver, para hacer la analogía, yo lo que encontré acá sería como la función derivada. ¿Bien? Es, por ejemplo, ustedes le dicen, tienen que calcular la derivada del seno, ¿sí? Valorizada en el punto pi sobre 4. ¿Ustedes qué hacían? Primero, pensaban, ¿cuál es la derivada del seno? El coseno. Y después, ¿qué hacían? Esa derivada la valorizo en pi sobre 4. ¿De acuerdo? Ese es el proceso mental que hacían al derivar. Acá es igual. Yo tengo que integrar 7x. ¿Qué hago primero? Encuentro la función integral. Solamente que me llevó un montón de pasos, nada más. Esa es la diferencia. La derivada la hago mentalmente, esto me llevó bastantes más pasos. La función integral es esta. Ahora que ya encontré la función integral, la valorizo en el punto que a mí me interesa. Que sería en este caso 1. Siempre es el extremo superior, es el que varía. ¿De acuerdo? Quizás más fácil pensarlo así. Y ahora lo que hago es simplemente hacer esta cuenta. 7 medio por 1 al cuadrado menos 14. Bien, ¿esto cuánto me da? Menos 21 medios. Muy bien. Y resolví mi integral definida. ¿De acuerdo? Eso es lo que vimos hasta ayer. O sea, es la secuencia de cálculo de integrales definidas que vimos hasta ayer. ¿Saben cuántas veces van a hacer esto en su vida? Ninguna más. Va a ser la última. ¿Por qué? Porque va a aparecer alguien hermoso en su existencia que va a hacer que todo este proceso se resuma y sea mucho más corto. ¿Y quién es ese alguien? El segundo teorema fundamental. ¿De acuerdo? Que ahora vamos a ver que ese segundo teorema hace... Esto vale, esto lo van a poder hacer siempre. ¿Lo van a hacer? No, obviamente, porque son gente inteligente. Todo este proceso lo pueden hacer las veces que quieran. Mientras la función sea continua, funciona. El problema es que es tedioso, ¿no? O sea, hay que pensar muchos pasos, calcular cosas. Entonces, funcionar funciona y va a funcionar siempre. Pero para hacerlo más sencillo, el segundo teorema aporta resultados muy bellos. ¿Sí? Que lo que hace es que esto lo hagamos más rápidamente. ¿Ok? No sé si lo copiaron. Lo que a mí me interesa con esto es que nos quedemos que nos dio menos 21 sobre menos 21 medios y más o menos que ustedes vean cuánto nos llevó llegar hasta ese resultado. Bien. El segundo teorema. El segundo teorema nos dice que si la función es continua, como la que estábamos trabajando recién, y P, acá aparece P, que hasta ahora no había aparecido P. Estábamos con F, que era la función integral que estábamos buscando, y con A, le llamamos A todas las primitivas. Acá aparece una nueva cosa, que es P. ¿Quién es P? Es una de sus primitivas.
Y acá no es una puntual, como dice el primer teorema. Esta es una cualquiera de sus primitivas. ¿De acuerdo? Entonces, si P es una primitiva cualquiera, la función integral que yo estoy buscando es esa P en X menos esa P en el extremo inferior. ¿Ok? Vamos a verlo en acción. Para eso vamos a hacer lo mismo que estuvimos haciendo recién. Nosotros lo que queremos calcular es la integral entre menos 2 y 1 de 7x. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que dijimos que íbamos a plantear era, vamos a calcular la función integral. La función integral es la integral entre menos 2 y x de 7s ds, ¿no? Lo mismo que hicimos recién. Acá lo que hacíamos era, pensábamos, aplicábamos el primer teorema, buscábamos toda la familia de primitivas y con un punto de paso encontrábamos la primitiva que correspondía a f. ¿Se acuerdan? Que nos daba 7 medios x cuadrado menos 14. Lo que nos dice el segundo teorema es, no, ¿para qué tanto trabajo? Es más fácil. Vos lo que necesitas es una primitiva de la función. Una cualquiera. Por ejemplo, para nuestro caso, ¿quién sería P? ¿Bien? P sería una primitiva cualquiera de 7x. La primera que encuentren de todas las infinitas que tiene, la que quieran. ¿Cuál encuentran? ¿Cuál era la más sencilla? 7 medios x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Una que se nos ocurrió. ¿Podrían haber usado 7 medios de x al cuadrado más 8? Sí. ¿Podrían haber usado 7 medios de x al cuadrado más e elevado a la e elevado a la raíz de pi? Sí, también. Obviamente vamos a usar la más sencilla. ¿Y qué nos dice? Bueno, la f sota que vos estás buscando es esa primitiva valorizada en la variable, o sea, directamente 7 medios x al cuadrado, ¿no? P de x, esta que yo acabo de escribir acá, menos esa misma P, pero valorizada en el extremo inferior, en C, ¿no? ¿Ven? O sea, yo lo que tendría que hacer sería esto, valorizarlo en qué valor, para mi ejemplo. En menos 2. Entonces tendría que calcular 7 medios por menos 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Porque está acá, eso menos. ¿Otra vez? Lo que tengo que hacer es, encuentro una primitiva cualquiera de la función integrando, ¿sí? No la primitiva que yo estoy buscando, una cualquiera, la primera que encuentre. Y esa primitiva la valorizo en el extremo superior, que es x, ¿no? O sea, la dejo como está. La valorizo en el extremo inferior, que en este caso es menos 2, y resto. ¿Ok? El segundo teorema me dice, eso lo que vos hiciste directamente te va a dar f sota. Si yo calculo esto, me queda 14. Bien, procesenlo, véanlo con cariño. A mí lo que me interesa de esto es que vean cuánto tiempo nos ahorra. Nosotros para llegar a esa expresión, lo que estuvimos haciendo antes fue usar el primer teorema, decir, f sota va a ser una de las primitivas de 7x. Buscamos la familia de todas las primitivas, pensamos en un punto de paso, que era que la integral entre menos 2 y 2 nos tenía que dar 0, reemplazábamos ese punto de paso en la familia, calculábamos la constante que nos dio menos 14 y dijimos f sota es 7 medio x cuadrado menos 14. Eso es lo que hicimos antes. Miren lo que hicimos ahora. Encontramos una primitiva cualquiera, esa es la que tenemos escrita ahí arriba, la valorizamos en el extremo superior, la valorizamos en el extremo inferior, restamos y ya está. Llegamos a f sota. ¿De acuerdo? Nos ahorró 10 minutos de vida. Multiplicado por la
230.000 integrales que van a tener que hacer ahora para practicar para el parcial, les ahorró muchísimo tiempo de vida. Bien, entonces después ¿qué hacemos? F en 1 y ya está. Bien, como hicimos antes. Valorizamos F sota en el extremo superior y ya obtenemos el resultado. ¿Cómo? Porque fíjate, vos querés calcular esto. Comparalo con esto. ¿Bien? ¿Ves? ¿Llegás a ver? Ok. Fíjate que es la misma expresión, la única diferencia es que acá vos tenés algo variable en el extremo superior y acá vos lo fijaste en 1. O sea, vos para esto pasarlo, transformarlo a esto, lo que tenés que hacer es esta x tomar el valor 1. Es decir, hacer f en 1. ¿De acuerdo? O sea, y eso te conviene hacerlo con esto. Directamente calculás esto valorizado en 1. No, calcula. No, o sea, no. Es la misma función expresada de dos maneras distintas. Cuando vos te das cuenta que tenés que calcular f en 1, la podés calcular así, que no sabés, o la podés calcular así, que sí sabés. Lo vas a hacer por la forma que sepas. Bien, valoramos entonces el segundo teorema, poco, que nos ha ayudado, al menos nos ha sacado tiempo. Lo otro, repito, lo otro no es imposible de hacer, o sea, no es que es algo imposible que requiere un cerebro sobrenatural, pero es tedioso y esto lo acelera un poco, sí. Ambas. O sea, la función integral f sota es esto o esto. Es lo mismo, solamente que acá está escrita utilizando el símbolo de integral y acá está escrita con una expresión algebraica. ¿De acuerdo? Ambas son la función integral. Yo puedo usar esta, que me conviene porque se relaciona con lo que yo estoy queriendo calcular, o puedo usar esta cuando quiero hacer el cálculo. ¿De acuerdo? De acuerdo a lo que me conviene a mí, puedo usar una expresión o uso la otra. ¿Bien? Y ahí hay una mejor noticia. Esto se va a acelerar más todavía. La locura. Bien. Miren, cuando ustedes tienen que calcular una integral definida, que es lo que estamos queriendo hacer, y hacemos este proceso que estamos haciendo ahora, ¿qué hacíamos? Planteábamos la función integral, ahora el segundo teorema me aceleraba la obtención de la expresión algebraica de esa función integral, pero la función integral, ¿para qué la usábamos? ¿Qué hacíamos siempre con esa función integral al final? Sí, pero digamos ahora, cuando yo quiera calcular esta integral definida, ¿qué hago? F en 1, ¿no? Bien, veamos un poco más con más en detalle eso. Entonces, yo quiero calcular, lo voy a hacer de manera general. Quiero calcular la integral entre A y B de f zeta. ¿De acuerdo? Ese es mi objetivo, como el que estuvimos haciendo recién. Dijimos, bueno, entonces para eso yo lo que voy a buscar va a ser f sota, la función integral. ¿Cómo la planteo? Díganme ustedes. Entre A y X de f en W de W. ¿Estamos de acuerdo? Y si uso el segundo teorema, ¿sí? Siendo P una primitiva de F, cualquiera, ¿sí?
¿Cómo puedo expresar esto? Bien. Esa primitiva que yo encontraba la valorizo en X, menos esa primitiva que yo encontraba la valorizo en A. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que decía el segundo teorema, lo que hicimos recién. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, eso fue lo que hicimos inmediatamente hace un ratito. Encuentro la función f sota, en vez del proceso tedioso que hicimos al principio, lo hago usando el segundo teorema, encuentro una primitiva cualquiera, la valorizo en el extremo superior, que es x, la valorizo en el extremo inferior, que es a, y resto. ¿De acuerdo? Pero yo esto no lo quiero, o sea, a mí no me interesa la función integral, a mí lo que me interesa es calcular la integral definida. Entonces, ¿cómo voy a calcular la integral definida ahora? ¿Qué hacíamos? Tengo que hacer ¿qué? F sota en B, ¿estamos de acuerdo? ¿Todos ven eso? Esta función integral que yo tengo acá, lo que es igual a esta es idéntica, siempre y cuando yo a esta x la reemplace por una b. ¿Ok? Pero yo ya sé que esta f sota es esto, p primitiva en x menos primitiva en a. Entonces, si yo esa la reemplazo en b, ¿en qué me queda? P, ahora no en x, en b, menos p en a. ¿Estamos de acuerdo? Miren, f sota en x es la primitiva en x menos la primitiva en el extremo inferior. Esto es una ley de una función, mientras que esto es un número. ¿Eh? Si f sota es la primitiva menos la primitiva en a, pero yo esa f sota la quiero calcular en b, en definitiva lo que voy a hacer es calcular la primitiva en b y le voy a restar la primitiva en a. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Para que vayan siguiendo las x, miren. F sota en la variable x es esta integral, acá tengo un número, acá tengo la variable. Y el segundo teorema lo que me dice es, bueno, si vos querés calcular la ley de esa función integral, lo que tenés que buscar es una primitiva cualquiera y la valorizás en x, o sea, esto es una función, acá tengo una ley, ¿no?, que depende de x, menos p en a, que eso es la primitiva valorizada en un valor, o sea, eso es un número. ¿De acuerdo? Ahora, yo cuando quiero calcular la integral definida, a mí no me interesa esto, porque esto es una ley. ¿Sí? A mí me sirve, pero no me interesa per se. Pobre, es medio como que la estamos usando, puede ser. Pero a mí no me interesa f sota por ella misma. Lo que me interesa es encontrarla para poder usarla, traer el número que va a ser mi integral definida. ¿De acuerdo? ¿Y cómo voy a hacer? Bueno, yo comparo la integral definida con la función integral y vemos que la única diferencia es que es la función integral pero valorizada en b, en el extremo superior. Entonces, toda esta función que yo encontré, lo único que tengo que hacer es valorizarla en b. O sea, calculo esto no para x, sino específicamente para la x que a mí me interesa, que es b. Entonces me queda p en b menos p en a. ¿Ok? Ahora, más allá de todo este proceso y este ciclo que hacemos como un poco así, ¿no? Analicemos un segundo, tomémonos, respiremos, conectémonos con nuestro yo interior y observemos esto que acabamos de obtener acá. La integral de f entre a y b es p en b menos p en a. ¿Bien? O sea, que si yo quiero calcular la integral definida de una cierta función entre un número a y un número b, que los conozco porque me lo dan, ¿no? Por supuesto, ¿yo qué tendría que encontrar? P. ¿Y quién era P? Era una primitiva cualquiera, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, me dan esto.
busco una primitiva cualquiera de f, la reemplazo en el extremo superior, la reemplazo en el extremo inferior y resto esos dos números. Ya está. Y todo el proceso que hicimos larguísimo antes se resume a esta cuenta. Hermoso. Miren, integral entre menos 2 y 1 de 7x. ¿Qué hago? Busco una primitiva cualquiera de 7x. Ya lo dijimos. 7 medios x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Una de las infinitas que tiene la encuentro pensando. ¿Y qué voy a tener que hacer? Esa primitiva en el extremo superior, b, menos esa primitiva en el extremo inferior, menos 2. O sea, reemplazo 7 medios por 1 al cuadrado menos 7 medios por menos 2 al lado. Esto me queda 7 medios menos 14 menos 21 medios. Resolví la integral definida en 30 segundos. Lo que antes me llevaba 15 minutos, básicamente. ¿De acuerdo? Esto, lo que acabamos de demostrar, lo que acabamos de ver, es lo que se llama un corolario del segundo teorema. No es el segundo teorema directamente, pero es una consecuencia del segundo teorema. ¿Bien? Es aplicar el segundo teorema, que es este que está acá abajo, en el caso donde esta x, en vez de ser variable, es un valor fijo. Entonces, en vez de ser p en x menos p en a, me queda p en el valor fijo menos p en a. ¿Bien? Está dentro del segundo teorema, es una consecuencia de él. Y esto lo propone una persona hermosa que creo que toda la humanidad en algún momento debería rendirle un sentido homenaje, que es el señor Barrow. ¿Bien? Y de hecho esto se llama regla de Barrow. Entonces, esa regla de Barrow me permite calcular integrales definidas en 3 segundos. Siempre y cuando que la función sea continua. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que la función sea continua? Bien. Sí, cómo no, oiga. Hay funciones integrables que pueden ser continuas con saltos finitos, ¿se acuerdan? Acá no podemos hacerlo eso, ¿eh? Acá nos dice que tiene que ser continua. Pero ¿por qué la regla de Barrow requiere continuidad? Pero puede ser continua a tramos. ¿Se acuerdan que había el segundo teorema de integrabilidad? Lo que les decía es que si tenían un número finito o nulo de saltos finitos, de discontinuidades con saltos finitos, la función era integrable. Acá esas no están admitidas. Acá solo nos pide que sea continua. Bien, ¿quiénes no funcionan si la función no es continua? Los teoremas fundamentales. Y Barrow viene de los teoremas fundamentales. ¿De acuerdo? O sea, Barrow es una consecuencia de los teoremas. Que f sota es una primitiva de f zeta, primer teorema, y de que yo la puedo escribir como px menos p en a, segundo teorema. ¿De acuerdo? Como Barrow viene de los teoremas, tenemos que seguir pidiendo lo que piden los teoremas, que es continuidad en el AB. ¿Ok? Bien, entonces les presento a la forma de calcular integrales que van a usar ahora sí durante el resto de su vida, que es la regla de Barrow. Todo lo que vimos hasta ahora es el proceso histórico por el cual se llega a la regla de Barrow, pero cuando llegamos acá, el mundo cambió para bien. Entonces,
Todo suyo. Calculen eso ahora. Tendrán como máximo 1 minuto. No lo hice. Eh, no, parece que no. Bien, suficiente tiempo para haber resuelto esta integral definida y unas 2, 3 más. Bien, ¿qué es lo primero que tienen que buscar acá? Una primitiva cualquiera del integrando. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? X a la cuarta sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo piensan? La derivada de x a la cuarta es 4x al cubo, entonces necesito dividirla por 4 para quedarme solo con x al cubo. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Esto valorizado en 0 y en qué más. Y en 3 y resto. ¿De acuerdo? Eso se escribe así. Vamos a incorporar una nueva notación para indicar esto. Lo que se hace es escribir la ley de la primitiva. ¿De acuerdo? Después se hace una barra vertical. Bien, eso es una barrita, no es una integral. Y se pone los extremos de integración arriba y abajo. ¿Ok? Cuando yo escribo eso, lo que estoy queriendo decir es una forma como reducida o resumida de indicar la siguiente operación. Esto lo valorizo en el extremo superior y le resto
eso mismo valorizado en el extremo inferior. Bien, eso que hacemos en Barrow de esto valorizado en lo de arriba menos valorizado en lo de abajo, resto, la forma más rápida de escribirlo es así. Valorizo y resto. Todo junto indica valorizo en esto y resto. Entonces esto me va a quedar 3 a la cuarta sobre 4 menos 0 a la cuarta sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? Y eso da, bien, 81 cuartos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Esto lo van a hacer 340.000 veces. Bienvenidos a su nueva vida. Ahí, muy bien, buena pregunta. Entonces, ahora tenemos dos cosas distintas. Una forma de, a ver, segundo, que tengo que editar, si no. Tengo una forma para calcular integrales definidas que lo hago con Barrow, ¿no? O sea, ahí lo que apliqué es la regla de Barrow, ¿de acuerdo? Ahora, si a mí en vez de eso me piden esto, por ejemplo, que dé otra expresión para esto, se ve que es un problema bastante parecido. ¿Cuál es la diferencia? Que arriba yo tengo una integral definida, bien, que la resuelvo y me da un número, y abajo ¿qué tengo? ¿Qué es eso? Una función integral, ¿de acuerdo? Entonces, para encontrar la expresión, ahí no se llama resolver, se llama encontrar una expresión equivalente para esa función integral. ¿A quién voy a usar acá? Al segundo teorema. Se ve que ahí no está bien decir que voy a usarlo a Barrow, porque Barrow lo que me dice es valorizar en el número que es el extremo superior y en el número que es el extremo inferior y restá. Acá no tengo número y número. Mi extremo superior es una variable. O sea, ahí uso directamente al segundo teorema, no a su corolario. ¿De acuerdo? Sí. No, todavía no vimos las indefinidas. Ya veremos. O sea, estas son la definida y la función integral. ¿De acuerdo? Existen las indefinidas. La veremos en 10 minutos. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es una primitiva de esto en x menos una primitiva de esto en 0. Se ve que es parecido, ¿no? De hecho, por eso el Barrow es un corolario del segundo teorema, son primo hermano. Ni siquiera, uno es hijo del otro, digamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primitiva de valorizada en el extremo superior, o sea, x cuarta sobre 4, menos esa misma primitiva valorizada en el extremo inferior. 0 a la cuarta dividido 4. Entonces esto me queda x a la cuarta sobre 4. ¿Se ve la diferencia en los resultados? Como esto es una integral definida, el resultado que obtengo es un número. Y como esto es una función integral, el resultado que obtengo es la ley de una función. ¿Okay? El proceso es muy similar. Es una resta entre la primitiva que yo encontré, valorizada en el extremo superior y el extremo inferior. Solamente que si ambos son números, estoy aplicando Barrow y llego a un número. Y si uno es un número y el otro es una variable, obtengo la ley de una función y estoy aplicando el segundo teorema fundamental. ¿Sí? O sea, perdón. La función integral es la primitiva que a nosotros nos serviría para hacer este cálculo si fuésemos por ese lado. La que nosotros elegimos para trabajar es esta, que es cualquiera. ¿Ves? Fíjate que acá coinciden, pero pueden no coincidir. Vos podés usar una sencilla y acá encontrar x a la cuarta sobre 4 menos raíz de 7, qué sé yo. Dime.
Sí, si vos querés usar esta función integral para encontrar una integral definida, por ejemplo, a esta la tenés que valorizar en el extremo superior que a vos te interese. ¿De acuerdo? Obviamente, si vos lo que querés es resolver la integral definida, no vas a hacer eso. Directamente aplicás Barrow y ya está. Pero quizás en una parte de una actividad, por ejemplo, te piden resolver esto y después usarla para. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Hacemos otro ejemplo sencillo, pero para trabajar algo que en la que se suelen equivocar bastante con esto. Bien, otro minuto para ustedes para que puedan resolver eso. Ya les adelanté que ahí suelen cometer algún error, así que ojos abiertos. Atención al 100% para no cometer ningún error. Intenten, ya que está, practicar esa escritura con la barrita y los extremos.
Bueno, ¿cuánto les dio? 12. ¿A todo el mundo le dio 12? ¿Alguien no? Ok. Entonces, tenemos dos opciones. O nadie cayó en el error, o todos cayeron en el error. -12. ¿Sos la que no caíste o la que caíste? Bien, veamos. Primitiva, 3x menos x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Lo valorizo entre -2 y 2 para aplicar Barrow. ¿De acuerdo? Hice esto directamente para que vean cómo se usa la barrita, que es bastante rápido. Pongo directamente la primitiva y dónde lo voy a valorizar. Entonces, valorizo en el extremo superior y miren lo que puse ahí. Un paréntesis. Fundamental en este caso. Me queda 3 por 2 menos 2 al cuadrado. Cierro paréntesis. ¿De acuerdo? La primitiva la valorizo en el extremo superior. Menos, y ese menos viene de lo que me dice Barrow. Barrow me pide que reste. Abro paréntesis. 3 por -2 menos -2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde creen ustedes que aparece el más habitual error acá? En el menos menos. ¿De acuerdo? Este menos afecta a toda la expresión valorizada en -2. O sea, cambia el signo de este término y también cambia el signo de este término. Si no ponen este paréntesis, este cambio de este menos se lo olvidan y les da cualquier cosa. Así que mi recomendación es, los paréntesis nunca sobran. Pueden faltar y eso es grave, pero nunca sobran. Pongan paréntesis. Después lo van sacando si ven que no los necesitan. Bien, y esto me queda entonces 6 menos 4 en el primer paréntesis, menos -6 menos 4 en el segundo paréntesis. O sea, 2 menos -10, 12. ¿De acuerdo? Si hubiera faltado, a ver, el -12 vino seguramente de haberlo hecho al revés. Primero el extremo inferior y después el extremo superior. Y si alguien no puso ese segundo paréntesis, seguramente les quedó 6 menos 4 menos -6 menos 4 en vez de +4. ¿De acuerdo? Entonces le habrá quedado 2, 8, 4 en vez de 12. ¿Ok? Bien. Abrazamos a Barrow, hacemos un abrazo colectivo a Barrow, que nos hace hacer estas integrales muy rápido, ¿no? Fíjense que empezamos diciendo como, bueno, ese límite horrible, empezamos con la lineal, o sea, agarramos un trapezoide, ¿no? Y fíjense ahora cómo podemos resolver integrales finitas de funciones bastante molestas, como x al cubo, o sea, no es una lineal, muy rápido. Ahora, ¿reconocen de todo este proceso cuál es el más molesto? ¿Cuál es el que les va a traer dolores de cabeza? Porque hasta ahora elegimos ejemplos sencillos. ¿Cuál creen ustedes que va a ser lo más difícil de todo? Encontrar la primitiva. ¿De acuerdo? Porque estas la podemos hacer pensando. Hay otras funciones que no va a ser tan fácil. ¿Bien? Y no me tengo que mover mucho. O sea, si yo les digo 1 sobre 2x menos 2, ya probablemente no les sea tan sencillo encontrar la primitiva de esa función. Y no es una función muy loca, no estoy hablando de algo muy cruel. Pero el problema va a ser encontrar la primitiva. Bien.
Voy a saltear esto porque ya hicimos muchos ejemplos. Bien. Y lo que tienen acá es la forma que hicimos recién para demostrar que para calcular una integral definida, en definitiva lo que tenemos que hacer es primitiva en b menos primitiva en a, o sea, la regla de Barrow. ¿De acuerdo? Lo mismo que yo escribí, que lo fuimos pensando juntos, lo tienen acá resumido en los pasos. Regla de Barrow. Bien. Entonces, como acabamos de ver, la limitación principal de esta estrategia que estamos usando ahora, o sea, tiene una ventaja hermosa, que es que si la función es continua, es rápido de hacer, muy rápido de hacer. ¿Cuál es la limitación? Bueno, necesitamos encontrar una primitiva, una, aunque sea, de la función integrando, y eso no siempre es sencillo. Entonces, en general, la resolución de integrales a mano, el cuello de botella no es la resolución de la integral como veníamos viendo. O sea, llegar al numerito es bastante fácil con Barrow ahora. El cuello de botella es encontrar la primitiva. Entonces aparecen algunas preguntas. La primera es, ¿siempre nos va a ser inmediata la forma de pensarlos? ¿A qué me refiero con inmediata? Si yo les digo primitiva de 2x, ustedes piensan, bueno, ¿qué función derivada me da 2x? ¿De acuerdo? Ahora, esa se llama forma inmediata de pensar las primitivas, ¿no? Como por definición, digamos. ¿Siempre voy a poder usarlas? ¿Siempre las voy a poder encontrar fácil haciendo eso? La respuesta es no. ¿No? Se nos complica un poquito la expresión algebraica, llanto. Bien. Y ahora, la segunda, que es un poco más filosófica. ¿Siempre va a existir? Es decir, toda función tiene una primitiva. O sea, ¿ustedes están seguros que si yo les doy cualquier expresión, existe una ley que va a ser la primitiva? O sea, que si yo derivo esa ley, obtengo la que les digo. Bien. Y se lo respondo. La primera ya les dije, es no. Y la segunda también es no. No toda función tiene primitiva. Simple. Y eso puede llegar a ser un poco sorprendente. Es decir, no toda expresión algebraica que yo les dé, ustedes van a poder encontrar otra expresión algebraica sencilla cuya derivada sea esa. ¿Sí? Hay algunas funciones que no tienen una primitiva simple. Tienen una primitiva, a ver, tienen una función, ¿sí? Que si ustedes la derivan, obtienen esa, que sería una primitiva, pero no la pueden expresar con una fórmula algebraica, con una fórmula sencilla. Eso es lo que pasa. Y lo peor de eso, o lo peor de todo, no es que existan algunas que no tienen primitivas, sino que esas funciones muchas veces se usan en ciencias. O sea, hay funciones útiles en las ciencias experimentales que no tienen primitiva simple. Una de ellas la van a ver el año que viene en estadística, ¿bien? Que es del estilo e a la menos x cuadrado. Esta la van a usar un montón en estadística. Si ya lo vieron en la secundaria, si alguien vio distribución gaussiana en la secundaria, la función base de la distribución gaussiana es esa y no tiene primitiva simple. No hay ninguna expresión cuya derivada sea esa. ¿Ven? No es que es difícil de encontrar o... No, directamente no existe una expresión sencilla. Después empiezan a hacer como parches. Como por ejemplo, definir una función, ¿bien? Que se llama gamma de x, por ejemplo. Esa es una letra griega mayúscula. Que es la función que si la derivo obtengo la de arriba. Pero es medio como un parche, ¿no? Es como decir no existe y le pongo un nombre. Pero no todas van a poder encontrarle una primitiva. Lo siento si acabo de destruir su juventud. Bien. Obviamente nosotros vamos a trabajar con muchas que sí. Entonces, como el proceso más tedioso y más difícil ahora va a ser encontrar las primitivas, no tanto encontrar la integral definida, vamos a darle un poco de valor a ese proceso. Y vamos a definir, esto es más que redundante, es un poco incoherente, pero no importa, vamos a definir lo que se llama integral indefinida. Bien.
¿Qué es la integral indefinida? Es simplemente el conjunto de todas las primitivas de una función. Así de sencillo. Ya lo vinimos haciendo hasta ahora, ¿eh? No es nada nuevo, digamos. Es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Yo les daba una función y les decía, denme todas las primitivas. Bueno, eso mismo. Solamente que ahora le vamos a poner un nombre y un símbolo. ¿Bien? Cuando yo les pida a ustedes, denme todas las primitivas de una función f, simbólicamente lo vamos a escribir así. ¿Bien? Y ustedes dicen, bueno, pero es ya casi parecido a lo que veníamos haciendo. ¿Qué diferencia hay entre esto con lo que veníamos escribiendo hasta ahora? Que no tiene extremos. ¿De acuerdo? Cuando yo uso el símbolo de integral y no le pongo extremos, lo que les estoy diciendo es que calculen la integral indefinida, es decir, todas las primitivas. ¿Bien? Entonces, hasta ahora, ese simbolito, con el que ustedes van a tener muchas pesadillas, ¿ok? Nos permite definir tres conceptos distintos. O sea, hay tres definiciones hasta ahora, va a haber más, pero bueno, por ahora hay tres, asociadas a ese simbolito. ¿Cuáles son? Bien, la indefinida la tenemos ahí arriba. Si yo hago esto, les estoy diciendo, calculen la integral indefinida de esa f, o sea, todas las primitivas. ¿De acuerdo? La definición de esto es una primitiva cualquiera más una constante, es decir, todas las primitivas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otro? Todas son integrales. Bien, la función integral. Bien. La función integral. ¿Qué tiene que pasar para que este símbolo me esté queriendo significar función integral? Extremo inferior delimitado, fijo, digamos conocido, extremo superior variable. ¿De acuerdo? Y esta sería una de las primitivas de f. Una, no todas. Para todas tengo este símbolo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una función que es una primitiva específica de f. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el otro? ¿Eh? Bien, la sumatoria, que cuando nosotros definimos eso, lo que tenemos es la definida, ¿no? O sea, donde aparecen A y B, que son los dos valores fijos, los dos números. ¿Y esto cómo lo definíamos? No. No, bien. Aparece una suma de Riemann, pero ¿qué aparece antes de la suma de Riemann? ¿Eh? No. La sigma mayúscula, bueno, eso está dentro de la suma de Riemann, pero antes de la suma de Riemann aparece algo importante, el límite. La definición de esta es el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de la suma de Riemann. ¿Sí? Q. ¿Sí? No se olviden de algo. Estas son estas dos, son las definiciones. ¿De acuerdo? O sea, si yo les pido en algún contexto evaluativo, quizás puede ser, que me definan integral, no me digan es PB menos PNA, que sería Barrow. ¿De acuerdo? Esta es la definición de integral. La definimos así. Si yo les digo ¿qué es una integral definida? La respuesta tiene que ser esa. Es el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero. Que después eso sea horroroso y que no queramos hacerlo, es otra cosa. ¿Bien? Que hayamos encontrado todas estas estrategias para resolverlo fácil, es otra cosa. Pero la definición, lo que es eso. ¿De acuerdo? Como cuando yo les pida la definición de integral definida, ustedes me van a decir, eso, es la familia de todas las primitivas, así se define, es eso. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ahora, ese simbolito que tenemos ahí
no representa una sola cosa, representa por ahora 3, así que tienen que estar atentos y atentas de cómo son esos extremos superior e inferior, si están, para saber en cuál de los 3 casos estamos. Bien. Bueno. Entonces, dijimos, ahora lo que vamos a tener que hacer entonces, antes de calcular una integral definida, es calcular una integral indefinida, encontrar una primitiva, ¿no? Para encontrar una primitiva, hasta ahora veníamos fingiendo demencia bastante y estábamos haciendo todas bastante pensables, como bueno, pienso cuál función derivada me da esto. Bueno, eso va a terminar pronto. Vamos a empezar a buscar primitivas de funciones un poco más complejas. Entonces, lo que aparecen ahora son los llamados métodos de integración. Los métodos de integración son análogos o son como la equivalencia con los métodos de derivación que ustedes tenían, ¿no? Las reglas de derivación, ¿se acuerdan? Que en Matemática 1 les rompimos bastante la paciencia con eso, que sepan bien hacer las reglas de derivación para encontrar la función derivada. Bueno, ahora lo mismo. Van a tener que usar algunos métodos para encontrar la primitiva de funciones. Dependiendo de la forma algebraica que tengan esas funciones, van a usar diferentes métodos. Y eso lo van a ver en tarea de aula. ¿De acuerdo? En las tareas de aula van a tener una clase por cada método prácticamente para que los aprendan a hacer. No vamos a ver todos los métodos que existen. ¿Por qué? Porque son muchísimos y porque además se usan en casos bastante particulares, o sea, no muy comunes. Los que vamos a ver acá son los que más comúnmente se usan y ustedes van a usar en sus carreras, que son, como método puntual diría 3, ¿okay? Que son el de sustitución, el de integración por partes y el de reducción por, el de reducción a fracciones simples. ¿De acuerdo? El que más bola le van a tener que dar es al primero, al de sustitución, porque se usa muchísimo. Y los otros dos le vamos a seleccionar algunos casos relativamente simples, pero para que más o menos tengan idea, ¿sí? Para que cuando les aparezca, cuando estén estudiando química, por ejemplo, no lloren, como, ¿qué es esto? ¿Qué hizo? ¿Por qué resolvió esta integral así? Bueno, que sepan que usó partes. Bien, ese es un poco nuestro objetivo. Pero eso lo van a ver en tarea de aula. Y también lo que tienen en su guía de tarea de aula, al final, es una tabla de integrales, que tiene muchísimas. Que básicamente lo que hace ahí es darles directamente la familia de primitivas, reconociendo la estructura de la función a integrar. ¿De acuerdo? Eso también se usa bastante. Para no acordarse todos los métodos de integración, se utiliza. Bien. Entonces, para un poco ir cerrando con este tema, voy a empezar desde el final, lo que dedujimos finalmente que es la regla de Barrow, y relacionarlo con lo que vimos al principio. Cuando nosotros empezamos este tema, lo primero que planteamos es que queríamos calcular cuánto avanzaba un camión que frenaba. ¿Se acuerdan? Que teníamos la función velocidad y nuestra pregunta es cuánto avanza cuando estaba frenando ese camión. Entonces, lo primero que dijimos fue, bueno, yo para eso voy a utilizar una suma de Riemann, es decir, en vez de la gráfica esa que era suave, continua y decreciente, la sustituimos por una consecución de constantes, ¿se acuerdan? Dijimos, bueno, podemos calcularlo con esto, hacíamos una suma de Riemann ahí, pero el problema era que era aproximado. Dijimos, ¿cómo hacemos para calcular esto pero sin aproximar? Y ahí aparece la integral que nos viene a molestar. Entonces dice, bueno, tenés que hacer lo mismo, pero con este límite horrible. Buenísimo. Definimos la integral, pero ¿cómo la calculo? Y ahí nos metimos con todo el tema, llegamos a los teoremas y terminamos en la regla de Barrow. O sea, para calcular cuánto se desplazó el camión al frenar, desarrollamos esta hermosa regla que nos dice, bueno, si vos tenés la ley de la función, buscale una primitiva, la reemplazás en el extremo superior e inferior y ya está. ¿Bien? Pero, fíjense lo siguiente. La regla de Barrow es una regla general. Me dice, si yo quiero integrar cualquier función f, busco primitivas, reemplazo y listo.
y resto. Pero, si esta función f que yo tengo acá dentro de la integral no es una función cualquiera, es, o yo la puedo pensar como la razón de cambio de algo, la velocidad a la que cambia algo, esto adquiere otro sentido. No es que se resuelve distinto, es que yo lo puedo interpretar distinto. Fíjense, yo quiero calcular la integral entre a y b de la derivada de una cierta magnitud en el tiempo. Por ejemplo, la velocidad a la que se mueve un camión, la velocidad a la que se llena un tanque de agua, la velocidad a la que crece o decrece la población de vicuñas en el altiplano. ¿Bien? Y puedo inventar la cantidad de ejemplos que quieran. La velocidad a la que cambia la temperatura de un objeto caliente cuando se lo sumerge en el océano Índico. ¿Ok? Lo que quieran, mientras sea una velocidad. Sea una razón de cambio. Cuando yo tengo esto, si aplico Barrow, lo que tengo que buscar sería una primitiva de esa función. Entonces, si yo tengo la velocidad a la que cambia el volumen de un tanque como función, ¿cuál sería una primitiva de esa función? ¿De acuerdo? La función que yo quiero integrar representa la velocidad a la que cambia el volumen de un tanque. Bien, ¿cuál sería una primitiva de esa velocidad? Es decir, ¿a qué función, si yo la derivo, encuentro la velocidad a la que cambia el volumen? Es un trabalenguas y es medio como de qué color es el caballo blanco de San Martín, pero es así. O sea, yo tengo como función a integrar, repito, lo voy a repetir 80 veces. Tengo que integrar a qué velocidad cambia el volumen de un tanque. Entonces yo necesito encontrar una primitiva de esa función. ¿Qué función es primitiva de la velocidad a la que cambia el volumen? El volumen. ¿Bien? ¿Por qué? Porque una primitiva era una función que si yo la derivaba encontraba la que yo estoy integrando, ¿no? Entonces, si yo estoy integrando la derivada de la velocidad, una primitiva de esa función, perdón, la derivada del volumen, una primitiva de esa función va a ser el volumen, porque al derivarla encuentro la derivada del volumen. Yo sé que es un poco un caos mental, pero es como... No tengo manera de explicarlo. Tienen que darse cuenta en algún momento, digamos. Si yo estoy integrando entre A y B a la derivada del volumen, yo cuando aplique Barrow, lo que necesito acá es una primitiva, ¿no? ¿Qué significa una primitiva? Una función que si yo la derivo, encuentro esta. ¿Qué función? Si yo la derivo, encuentro B'. A B. Porque la derivada de B es B'. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo estoy integrando la velocidad a la que cambia algo, una primitiva para esa velocidad es directamente eso que está cambiando, la magnitud que está cambiando. La magnitud de la cual yo conozco la derivada. Eso es lo que le quiere decir esta expresión. La integral de la derivada de una cierta magnitud, ¿sí? Yo la puedo pensar usando como primitiva a directamente la magnitud, sin derivar. O sea, la derivada, la integral entre a y b de m' de t, yo la puedo calcular como una primitiva de esto, o sea, m sin derivar, valorizada en b, menos m sin derivar, valorizada en a. Que esto básicamente es el cambio de m, ¿no? Entre a y b. Es cuánto cambió m entre el extremo superior y el extremo inferior. ¿Cómo interpreto esto? Que la integral entre un cierto valor y otro valor de la derivada de una magnitud, de la velocidad a la que cambia cierta magnitud, va a ser igual a cuánto cambió esa magnitud. ¿Ok? Otra vez.
la integral definida entre dos valores de la velocidad a la que cambia una cierta magnitud va a ser igual a cuánto cambió esa magnitud. ¿Cuánto cambió? Sí, es un número. Por ejemplo, yo les digo, les doy estos datos. 3 datos. La integral de 0 y 5 de P' es 137. Dato. P representa la población de vicuñas. ¿Bien? En el altiplano del sur de Perú. Y la unidad que estamos utilizando para medir el tiempo es días. ¿Ok? ¿Qué me está queriendo decir esto? ¿Cómo interpreto este dato utilizando esto? ¿Se les ocurre? ¿Cuántos? Bien, miren. Yo tengo integral definida entre 0 y 5 de la derivada de P. O sea, yo estoy integrando ahí entre 0 y 5, que son valores de tiempo, ¿no? A la derivada de P. O sea, lo que estoy integrando no es a la población, ¿se ve? Estoy integrando a la velocidad a la que cambia la población. ¿Se ve esa diferencia? Lo que tengo adentro de la integral no es P, es P', es la derivada de P. Entonces, si yo estoy integrando entre 0 y 5 a P', si aplico Barrow acá, ¿esto a qué sería igual? Barrow me dice, busca una primitiva de P'. ¿Cuál es una primitiva de P'? P. Entonces, esa P la puedo valorizar en el extremo superior. Y después la valorizo en el extremo inferior y resto. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión es lo mismo que decir P en 5 menos P en 0. O sea, población de vicuñas en 5 menos población de vicuñas en 0. O sea, la población de vicuñas a los 5 días menos la población de vicuñas en el día 0. Y eso me da 137. ¿Eso qué significa? Que la población aumentó en 137 vicuñas en esos 5 días. ¿De acuerdo? De hecho, yo ¿bien? Lo que acabo de escribir, P en 5 menos P en 0 igual a 137, también lo puedo despejar de la siguiente manera. Que la población de vicuñas en el día 5 es igual a la población de vicuñas en el día inicial más 137. O sea, le tengo que sumar 137 vicuñas para llegar a la población en el día 5. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si acá me hubiera dado un número negativo? Decreció la población. Bien, en el día 5 hay menos vicuñas que en el día inicial. Y si me hubiera dado 0, se quedó igual, ¿no? Entre el día 5 y el día 0 tenemos la misma población de vicuñas. Ahora, bueno, eso es lo que se llama teorema del cambio total. Lo que me dice es, la integral definida de una razón de cambio, por favor, eso se lo remarcan. Lo que yo tengo que integrar no es la población, es la derivada de la población. ¿Ok? Entonces, la integral definida de una razón de cambio es el cambio total, es el cambio que sucedió en ese periodo,
de la magnitud que estaba cambiando. El teorema de cambio total no es un teorema algebraico. Acá no les está mostrando algo algebraicamente nuevo. Si ustedes ven eso escrito así, me dicen, pero es Barrow. Es lo mismo que Barrow, ¿no? Es la integral definida de una función, busco primitiva en el extremo superior, inferior y resto. Es Barrow. Sí, es verdad. ¿Cuál es la diferencia? La interpretación. ¿De acuerdo? El teorema de cambio total es un teorema de interpretación. Lo que nos dice es, si ustedes usan Barrow, pero la función que están integrando es una razón de cambio de una magnitud, el resultado que obtienen lo pueden interpretar como el cambio de la magnitud que está cambiando. ¿De acuerdo? Lo que les da es una herramienta para interpretar el resultado, no para calcularlo distinto. Y hago otra aclaración con esto que también a veces les trae problemas. Si yo tengo la población inicial de vicuñas está acá, tengo un gráfico, ¿no? Tengo mi población inicial acá. Y esta es mi población final. ¿Dónde la pongo? ¿Dónde tendría que ubicar mi mano? Pasó el tiempo y esto sube, se mantiene o baja. Sube. Tengo 137 más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es la función entre este punto y este punto? ¿Qué función es? ¿Lineal? ¿Estamos de acuerdo? No tienen idea. ¿Ok? ¿Es creciente? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No tienen idea. Ustedes saben que acá tienen una cantidad y acá tienen 137 más. Punto. Todo lo que saben. Puede ser lineal creciente, puede ser creciente sin ser lineal, o puede hacer esto. No, mentira, no puede hacer eso, no sería función. Pero puede hacer esto, ¿no? Y podría pasar, no hay ningún problema. Ese resultado solo les habla de punto inicial y punto final. Nada más. Lo que pasó en el medio no lo saben. ¿Ok? Acá puede haber un comportamiento creciente, puede haber un comportamiento muy poco creciente al principio y súper creciente al final. Puede ser súper creciente al principio y después poco creciente. Puede haber crecido más todavía y después haber decrecido. Pudo haber decrecido y después haber crecido mucho. No importa, ¿de acuerdo? O mejor dicho, eso no les habla de qué pasó en el medio. Les habla de tiempo 0, tiempo 5. Nada más. ¿Ok? Bien. Y por último, para terminar, creo, acá tenemos tres cosas, les traigo esto porque también es algo que confunde, entonces este es un poco como la sección de tips y de no caigan en estos errores comunes. Acá tenemos tres cosas que vimos hoy, de hecho, que cuando vemos las tres juntitas, nos aparecen muchas dudas en la mente, tipo como, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre el segundo teorema? Acá tenemos la tesis del segundo teorema fundamental, tenemos la regla de Barrow y tenemos lo que vimos recién, que es el teorema del cambio total. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Porque si yo las veo, son parecidas, ¿no? Siempre tengo una integral de algo, busco primitiva, valorizo en la parte de arriba, valorizo en la parte de abajo y resto. En las tres, eso está. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Bien, esta con respecto a estas dos tiene una diferencia clave. ¿Cuál es? ¿Sobre qué se aplica el segundo teorema? Sobre funciones integrales. ¿De acuerdo? Tengo una variable ahí, que acá no. Entonces, el segundo teorema se aplica sobre funciones integrales. Por lo tanto, cuando yo lo aplico, obtengo una ley, una expresión algebraica que se relaciona con esta función integral. Eso diferencia el segundo teorema, la tesis del segundo teorema, con estos dos. Y entre estos dos, ¿qué diferencia hay? La interpretación. Puro. Nada más. No es algebraica la diferencia. Acá tengo función, función, primitiva, 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 primitiva. Algebraicamente es lo mismo. ¿En qué se diferencia la regla de Barrow del teorema del cambio total? La interpretación.
Esta función que está acá adentro puede ser cualquiera. Esta que está acá adentro no es cualquiera. Es la derivada de una magnitud. ¿De acuerdo? Esto que está acá puede ser cualquier primitiva. Esto que está acá no puede ser cualquier cosa. Es la magnitud que está cambiando acá. ¿Ok? Es una cuestión de interpretación. Entonces, yo les suelo hacer este dibujito. ¿Cuál de estos tres consideran que es el más general? Es decir, ¿cuál de estos tres incluye a los otros dos? El segundo teorema. ¿De acuerdo? El segundo teorema incluye a los otros dos. Barrow y el teorema de cambio total son como casos particulares del segundo teorema. Barrow sería el segundo teorema si el extremo superior está fijo en vez de variable. ¿Ok? Y el teorema sería eso mismo, pero con una carga interpretativa además. Entonces, si yo esto lo tuviera que ubicar en un diagrama, el más amplio de todos sería el segundo teorema. Dentro del segundo teorema está Barrow. ¿Sí? Es un caso particular del segundo teorema cuando el extremo superior esté fijo en vez de variable. ¿Y el TCT dónde lo ubico? Adentro de Barrow. Es un caso particular de Barrow en el que le pongo carga interpretativa a lo que estoy haciendo. No solo calculo, sino interpreto. ¿De acuerdo? Bien. Antes de dejarlos ir felizmente, como todos están deseando, les voy a dejar tarea. Bien. Problemita sencillo, diría integrales para preescolar. Bien. Directo, pero me interesaría que lo veamos la semana que viene, lo vayamos desarrollando de a poquito para un poco integrar lo que estuvimos viendo hoy, integrar integrales, valga la redundancia. Entonces, la idea es la siguiente. Tenemos un estudio que mide temperatura
en función del tiempo. ¿Ok? El dato que nos dan es la ley de la velocidad a la que cambia la temperatura en función del tiempo. Que es esa la que tienen ahí. Y lo que les pido es lo siguiente. Primero, ¿cuánto cambió la temperatura en la primera semana de estudio? Ah, bueno, perdón. Acá hay que cambiar algo. Un segundo. Ahora sí. ¿Cuánto cambió la temperatura en la primera semana? Después, que si al finalizar ese estudio, luego de que pasó esa semana, la temperatura era de 30 grados Celsius, ¿cuánto vale la temperatura inicial? Y hallar y describir en palabras la función T de temperatura. Describir en palabras significa crece, llega a un máximo, decrece, llega a un mínimo. ¿De acuerdo? Más o menos cómo se comporta. ¿Cuál es el punto con esto? Justifiquen todo. Practiquen justificar todo lo que hacen. ¿Qué estoy usando acá? El teorema del cambio total, el teorema fundamental, Barrow. Esa sería la idea. ¿De acuerdo? Que practiquen justificación en la resolución de un problema y lo vemos el lunes. Bien, hasta el lunes, buen fin de semana. Chao, hasta luego. Ah, qué locura.